Estamos acá en Buena Onda, nuestros números de contacto el 412-6872 y el 0426-565-1980 para enviar un mensaje de texto libre de cargo. Lo puede hacer a ese número 0426-565-1980. Hoy me acompaña el doctor Vinicio Villalobos. Él es médico, neurólogo y además de eso un apasionado de la filosofía y en particular de la filosofía de la mente. Hoy conversamos precisamente sobre estos temas, sobre qué es eso de la mente, qué relación tiene con el cerebro, etcétera, etcétera. Vinicio, en el siglo XIX hubo un caso que a ustedes los neurólogos les interesa mucho, un trabajador ferroviario norteamericano llamado Phineas Gage. Tuvo un accidente donde le atravesó en los lóbulos frontales, creo que fue, de su cerebro, una gran lámina de aluminio. Aparentemente resultó ileso Gage, más allá del susto que seguramente pudo haber tenido en el momento. Y pareciera que no tuvo gran daño físico. A nivel cognitivo mantuvo intactas sus facultades, pero con el tiempo emocionalmente se volvió una persona muy agresiva y no tenía facilidad para relacionarse con los demás. Pero lo interesante de este caso es que antes del accidente, Gage era una persona sumamente afable y muy moralmente correcta. Después del accidente, su transformación mental fue significativa. Esto, según entiendo, ha dado pie para que los neurólogos arrojen como evidencia de que las facultades mentales, bien sean cognitivas, emocionales, esto tienen relación con el cerebro. Y la neurología avanza hacia pues tratar cada vez más de hacer, por decirlo así, un mapa del cerebro donde se han ubicado en ciertas regiones cuáles son las más activas cuando se dan ciertos tipos de episodios mentales. Haznos un breve panorama de cómo es la organización del cerebro y qué tipo de funciones mentales se arrojan en cada una de esas regiones. Bueno, sí, el caso de este hombre fue algo que trascendió a nivel mundial, ya que la lesión del lóbulo frontal que él tuvo pues generó un cambio importante en su vida total, pues él no era así y la gente, algunos médicos empezaron a observar eso y a estudiar. No fue hasta mediados del siglo XIX, como te dije, cuando tú sabes que en la época de la antigüedad era imposible tocar un cadáver. Creían que eso era sagrado, que los cuerpos no se podían ultrajar, y mucha gente después del Renacimiento comenzó a investigó sobre la parte anatómica, sobre la anatomía. Da Vinci fue uno, supuestamente. Da Vinci fue uno, otro Vesalio, mucha gente empezó a escribir, empezó a ver sobre eso. En fin, eso conllevó a un estudio serio, ¿verdad?, del cuerpo y sobre todo del cerebro. Pero se podría decir que no fue hasta 1950 cuando Penfield, ¿verdad?, con animales le abría el cerebro, los animales despiertos, no quiere decir que sufrían porque lo anestesiaba, el cerebro no duele como tal, anestesiaba, le quitaba el hueso, el cráneo, lo separaba y con electrodos iba poco a poco estimulando ciertas áreas. Y al estimular ciertas áreas se movía un brazo, se movía una pierna y comenzaron a hacer como un esquema, ¿no? Y ese es lo que llamamos ahora, hoy en día, el homúnculo de Penfield. Ahora, ¿qué garantía hay de que el cerebro animal es análogo al cerebro humano? Porque a lo mejor si yo estimulo, qué sé yo, la región del lóbulo frontal y se levanta un brazo de un chimpancé, supongamos, ¿qué garantía tengo yo de que al hacerlo con un ser humano también se va a levantar el brazo humano? Porque, es decir, si bien parece que hay ciertas analogías biológicas, son otras especies distintas. Sí, correcto, ¿no? Pero claro, se intentó con animales que tuvieran un parecido importante, pero también después se hizo un humano, porque esas intervenciones grandes, a veces cuando lobotomizaban a un paciente, le quitaban parte de un lóbulo, o cuando lo estimulaban eléctricamente para buscar áreas de algún área, por ejemplo, de la epilepsia, pues eso
comenzó a dar luz sobre lo que estamos hablando, comenzó a hacer como un mapa del cerebro, pero eso fue desde el punto de vista anatómico, eso fue lo más rudimental, 1951, 52, cuando Penfield comenzó con eso. Luego más adelante eso se hizo serio, y bueno, llegó la tomografía, llegó la resonancia, llegaron otros equipos tecnológicos en donde actualmente tenemos la posibilidad de ver a una persona pensar, de ver a una persona el cerebro en funcionamiento claro y preciso. Ahí, sobre todo, tú no has visto programas en donde estudian niños autistas o niños que son genios, ¿verdad? Y le estudian esa área, lo introducen en una máquina y él lo ponen a leer, a ver cosas, a descifrar cálculos, y esas áreas cerebrales se comienzan a aprender, digamos así, aprender en la computadora, comienzan a funcionar. Pero antes de todo eso, antes de Penfield y durante la época de otros grandes anatomistas que estuvieron en Broca y otros médicos que comenzaron a estudiar el cerebro, se le dio anatómicamente ciertas áreas. ¿Por qué? Porque habían daño, o ellos estudiaban y sabían que en esa área, si se lesionaba, había un problema con el habla, si se lesionaba, había un problema con la audición, y se le fueron dando en forma general el mapa del cerebro. Sabemos que la región frontal tiene que ver con la conducta, tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con eso que tú hablabas, por ejemplo, con Fidia, que de pronto generó cambios muy importantes en su forma de ser. Sabemos que el temporal también tiene otras funciones. ¿El temporal cuál es? El que está el temporal es el lóbulo frontal, es el que está en la región delantera. El temporal está en la región lateral, pero un poco por debajo, ¿verdad? Porque por encima de él está otro lóbulo que se llama lóbulo parietal. Y tenemos el lóbulo occipital. Cada uno de esos lóbulos tienen una información que lógicamente todos los lóbulos se comunican, todo a través de un hemisferio y otro hemisferio, todos tienen una comunicación, pero cada una tiene una función en específico, aunque actualmente se sabe que no están como se pensaba antes, que eran muy independientes. No, ahora se sabe que hay una comunicación entre un hemisferio y otro, entre un lóbulo y otro, rápidamente, ¿no? Y a eso se le dio número. Sí, a eso se les colocó números en una época, ¿ok? El área 42, el área 44, el área 1, el área 2. Entonces sabemos dónde se produce la parte motora, por ejemplo, del individuo, en donde al estimularlo se mueve un brazo, en la parte entre el parietal. Tengo un mapa de un cerebro, nuestros oyentes no lo pueden ver, pero yo le estaba señalando. Entre el parietal y el frontal hay una cisura. Por delante de esa cisura, se llama cisura de Rolando, está la parte motora, por detrás está la parte sensitiva. O sea, todo lo que salga de allí es motor. Claro, sale de allí, pero también hay comunicaciones hacia el frontal, hay comunicaciones hacia el occipital, hay comunicaciones. Y la parte límbica, que llamamos, que está dentro del cerebro, en su interior, está el hipocampo, que tiene que ver con las emociones. Tiene que ver con la emoción, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con cierta, aunque todo hay una relación. Lo que siempre ha habido la duda es que, el cerebro funciona, la relación mente-cerebro, vemos los procesos físicos químicos, realmente, por en dónde realmente se almacena eso, cómo se hace el recuerdo, cómo tienes tú para recordar todo eso, de dónde puedes tú de pronto con un perfume recordar 20 años de tu vida hacia atrás. Tú eres una persona. Bueno, el gran novelista Marcel Proust empieza su novela En búsqueda del tiempo perdido de esa manera. Se come un ponquecito, una magdalena, y le vienen recuerdos de 20 años de su vida. Ahora, en todas estas tomografías que tú me estás mencionando, Vinicio, pareciera que cada vez que una persona piensa algo, unas regiones del cerebro en particular se estimulan con los puntos de sinapsis, que es los puntos de conexión eléctrica entre las neuronas. Es decir, cuando a un paciente se le dice, piensa en algo placentero, se ilumina una región del cerebro. Cuando entonces se le pellizca y siente dolor, se iluminan otras regiones del cerebro, cosas así por el estilo. Esto daría pie a pensar que por cada evento mental, por cada pensamiento que uno tiene, pareciera que hay una correspondencia con algo que ocurre en el cerebro. Eso no quiere decir que sean la misma cosa, pero por lo menos sí pareciera que hay una correspondencia entre ellos. Es decir, que cada vez que yo pienso en tal cosa, tal región se va a iluminar. ¿Qué tan nítida es esa correspondencia? Ese es un tema muy actual. Searle, Antonio Damasio, el mismo Dennett, están trabajando desde el punto de vista neurocientífico y filosófico al respecto.
Sí, se cree que el cerebro y la mente sea un elemento emergente de esa función. O sea, que salga de esa función, no que esté cuando se funciona, cuando el cerebro hay un evento orgánico, necesariamente no, emerja de allí, emerja de esa función. Y eso es lo que no conocemos a fondo. Y eso es realmente lo que no conocemos. Por eso que se da pie a entender sobre que hay otras cosas que pueden estar sucediendo ahí que no vemos. Ya la neurona como tal no es el centro, digamos, del sistema nervioso. Hay un proyecto que se llama proyecto Blu-ray, ¿okay? Que creo que está en Austria, en el Karolinska, en donde y ellos con computadora han podido descifrar el conjunto, pues, de elementos celulares que tienen que ver con un momento determinado, que ocurre. Una simulación. Una simulación. No es una sola neurona, sino un conjunto, y ellos le tienen un nombre. Pero es eso, ¿no? Todavía nosotros, claro, yo creo que en poco tiempo podamos descifrar muchas cosas, y estos proyectos que van en camino nos podrán decir una cosa, pero en ese momento en donde ocurre, cómo se integra lo físico con lo no físico, lo físico con el pensamiento. ¿Cómo puedes integrar tú lo químico físico que ocurre en una neurona, que ya nosotros lo conocemos, la salida de neurotransmisores, el estímulo, el sodio, el potasio, una serie de cosas que ocurren, que eso ya está muy evaluado? Pero ¿cómo se integra ese momento en donde ese recuerdo? Bueno, lo que pasa es que yo creo, y con esto vamos a cerrar este bloque, pero te doy oportunidad en el segmento que viene para que, si quieras responder, lo hagas. Lo que pasa es que yo creo que habrá algunos filósofos, como por ejemplo Paul Churchland y su esposa Patricia Churchland, que opinan que eso de lo no físico no existe, que es una forma errónea de hablar. En todo caso, si quieres responder a eso, lo dejamos para el segmento que viene. Vinicio, hoy conversamos con el doctor Vinicio Villalobos. Él es médico neurólogo, pero no estamos aquí hablando sobre los aspectos clínicos de la neurología, sino más bien sobre sus aspectos filosóficos, la relación que las neurociencias tienen con la psicología y la filosofía de la mente. Nuestros números de contacto, el 0426-565-1980, 0426-565-1980. Hoy musicalmente tenemos una selección de temas en inglés, entonces vamos a escuchar un clásico de la música pop o rock de Alanis Morissette, el tema Ironic, y ya regresamos. Atravesó en los lóbulos frontales, creo que fue, de su cerebro, una gran lámina de aluminio. Aparentemente resultó ileso, gaje, más allá del susto que seguramente pudo haber tenido en el momento. Y pareciera que no tuvo gran daño físico. A nivel cognitivo mantuvo intactas sus facultades, pero con el tiempo emocionalmente se volvió una persona muy agresiva y no tenía facilidad para relacionarse con los demás. Pero lo interesante de este caso es que antes del accidente, Gage era una persona sumamente afable y muy moralmente correcta. Después del accidente, su transformación mental fue significativa. Esto, según entiendo, ha dado pie para que los neurólogos arrojen. Seguimos acá en Buena Onda. Nuestros números de contacto, el 412-6872 y el 0426-565-1980 para enviar un mensaje de texto libre de cargo. Lo puede hacer a ese número, 0426-565-1980. Hoy me acompaña el doctor Vinicio Villalobos. Él es médico, neurólogo y además de eso un apasionado de la filosofía y en particular de la filosofía de la mente. Hoy conversamos precisamente sobre estos temas, sobre qué es eso de la mente, qué relación tiene con el cerebro, etcétera, etcétera. Vinicio, en el siglo XIX hubo un caso que a ustedes los neurólogos les interesa mucho, un trabajador ferroviario norteamericano llamado Phineas Gage. Tuvo un accidente donde le da como evidencia de que las facultades mentales, bien sean cognitivas, emocionales, esto tienen relación con el cerebro. Y la neurología avanza hacia pues tratar cada vez más de hacer, por decirlo así, un mapa del cerebro donde se han ubicado en ciertas regiones
cuáles son las más activas cuando se dan ciertos tipos de episodios mentales. Haznos un